Amigos, ¿qué tal? Espero que todo bien. Como siempre, antes de empezar el vídeo, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal y que aprieta el botón de al lado de suscribirse, el botón del símbolo de la campana, porque si no YouTube no avisa de cuando subo nuevos vídeos. Dar también las gracias a la gente que comparte los vídeos por redes sociales. Algunos vídeos se han compartido bastante por WhatsApp y es pues de ayuda para el canal, para que llegue a más gente. Y de ayuda también pues a la gente que está en esto del cultivo del aguacate, pues para aprender cositas y todas estas cosas. Bueno, hoy el vídeo es cuando hay un lío con el tema de cada cuánto regar y esto. O sea, ya he hecho algún que otro vídeo, pero vamos a otra vez a repetirlo. Y cuándo regar en una maceta. La gente que está sembrando aguacates en macetones, ya hicimos un vídeo de esto. ¿Y cuándo regar? Antes de seguir con el vídeo, decir que hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo y en un comentario. Estoy haciendo consultas personalizadas. Si alguien quiere hacer una consulta conmigo para que quede esto más claro de pues algún problema que tengas, cuándo fertilizar, cuándo lleva más de un abono, cuándo lleva más de otro, no siempre tenemos que fertilizar igual, tema de poda, algún problema que tengas con que la planta esté un poco enferma, cualquier cosa me podéis hablar por ahí. No sería de manera gratuita, pero sería por un precio económico. Bueno, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo cómo yo cojo, ya hice un vídeo hace tiempo, pero lo voy a poner. Vamos a hacer lo mismo, si podemos, si es un macetón grande, que en tierra normal. O sea, aquí lo que estoy haciendo es una prueba para ver si hay humedad en la tierra o no. Si la tierra... Ahí estamos viendo cómo yo cojo con mi mano, agarro un puño con tierra, y si la tierra está húmeda, la tierra se va a compactar. ¿Qué significa esto? Que no tenemos que regar. Esto nos sirve tanto para maceta como para... Aquí lo estamos viendo que lo estoy haciendo en una planta, en un árbol de aguacate sembrado en un terreno. No, este no está en maceta. ¿Vale? Y ahora vamos a ver que cuando cojo un puño con tierra que no tiene tanta humedad, esa tierra se tiende a deshacer. No se queda con la forma del puño, ¿vale? Quedaros con esto, porque es una cosa tan sencilla, pero que nos sirve para saber más o menos con qué frecuencia nosotros podemos regar, ¿vale? También podemos hacer otro, ¿ves? Ahí estamos viendo cómo yo aprieto esa tierra, la aprieto fuerte, esto no es... La aprieto fuerte con mi mano y la tierra no se queda con ese... No se queda con la forma apelotonada, no se queda... Sino se deshace, no se queda apretada en forma... ¿Veis? Sin embargo, cuando lo hago con tierra húmeda, porque están los goteos ahí debajo, si os ves, está la manguera con los goteos y tiene humedad esa zona, entonces se queda la tierra apretada porque hay humedad. Entonces no deberíamos de regar si se nos queda la tierra así, porque tiene humedad. Ahora, si cogemos tierra, si escarbamos un poquito la tierra y vemos que la tierra está ya con muy poca humedad, pues deberíamos de regar. En maceta, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros vamos a regar y vamos a esperar a que salga el agua por abajo de la maceta. Hay que decir que la maceta tiene que estar agujereada por abajo. Por si hay gente nueva, esto se supone que la gente lo debería de saber, pero hay que decirlo. En todas las plantas las macetas tienen que estar agujereadas para que suelte el exceso de agua. O sea, nosotros regamos por arriba de la maceta y sale el agua por abajo. La maceta tiene que tener agujeros. Nosotros regamos como cualquier otra planta hasta que salga el agua por abajo. Ahí dejamos de regar y debería de aguantarse varios días sin necesidad de regar, dependiendo del clima, dependiendo de muchos factores, sobre todo del clima, del calor o del frío que esté haciendo, pues vamos a regar más o vamos a regar menos. Podemos hacer la prueba esta que estamos viendo del puño. Escarbamos un poco de tierra. Si agarramos un poco de tierra y se queda así con esa forma, que no se deshace la tierra, pues es que esa tierra tiene humedad. Entonces no vamos a regar. Si hacemos esa prueba, escarbamos un poco en nuestra maceta, apretamos la tierra, cogemos un poco de tierra de un par de centímetros de abajo, cogemos un poco de tierra y apretamos la tierra y la tierra se deshace y vemos que no tiene mucha humedad,
pues ahí deberíamos de aplicar otro riego en nuestra planta de aguacate, ¿vale? Vamos a recordar los puntos. Riego en maceta es prácticamente lo mismo que un riego sembrado en tierra normal, en tierra, o sea, en un terreno sin maceta, sería prácticamente lo mismo. Recordemos los puntos. En maceta, que es lo que vamos a este vídeo, regamos hasta que salga el agua por abajo de la maceta. Normalmente tienes que aguantarte varios días sin regar, aunque haga sol. Vale que la planta va a chupar agua, va a absorber agua y tal, pero vamos a aguantar varios días, dependiendo del calor. Pueden ser más o pueden ser menos, pueden ser 3 o 4, puede ser incluso una semana que no reguemos. Pero normalmente si hace mucho calor, al paso de 3, 4, 5 días, pues ya deberíamos de hacer esta prueba a ver si tenemos que volver a regar, ¿vale? Entonces eso, cogemos escarbamos un poco la tierra, como hice ahí, cogemos un poco de tierra, la apretamos, si la tierra se queda junta es que no necesitamos regar porque todavía esa tierra mantiene humedad, y si la tierra se deshace, pues es que tiene falta de humedad y deberíamos de aplicar un riego. También otro punto que debemos ver cuando la planta de aguacate, en general muchas plantas, pero no deberíamos de esperar hasta ese punto, perdón, no deberíamos de esperar hasta ese punto, pero para que también lo tengáis en cuenta, cuando una planta de aguacate tiende a tener poca agua, las hojas se van a ir hacia abajo, se va a poner como la planta triste, va a necesitar que le des agua. No tenemos que esperar hasta ese punto, pero si ves que tu planta, y claro, obviamente si la tierra está seca, si la tierra está húmeda y la planta está con las hojas hacia abajo, pues el problema no es falta de agua, al igual el problema es que te has pasado con exceso de agua y las raíces se están pudriendo. Pero si la tierra está seca, tú escarbas un poco y ves que la tierra está seca y piensas que al igual en las zonas de abajo todavía hay agua o lo que sea, y la planta se está haciendo con las hojas así para abajo, tú riegas y ves que la planta se vuelve a poner con las hojas así bonitas para arriba, las hojas normal, pues sabes que estás tardando mucho en aplicar los riegos, ¿vale? Bueno, espero que haya quedado un poco claro, no es tan difícil y nada, espero que les haya gustado el vídeo, un saludo.